Vamos allá. ¿Quién soy? Como no os tengo muy claro de si me conocéis o no, aunque a veces se suene redundante, pues he preferido hacer que sea una mini presentación, sobre todo para luego entenderéis el por qué, porque tiene mucho que ver con el tema de hoy, sobre todo para que veamos que tenemos cosas en común y luego veréis hasta qué punto eso es importante. Estoy orgullosa de ser, me llamo Mónica Rodríguez, estoy orgullosa de ser rara, friki o loca, la palabra que os guste más. Soy una idealista práctica, convencida. Tengo el sueño de eso, de cambiar muchas cosas en este mundo. Soy una introvertida, extrovertida. Introvertida significa muchas más cosas de lo que la mayoría de gente piensa. No tiene nada que ver con ser ni tímido, ni miedoso, ni es simplemente un tipo de carácter. Soy vulnerable, pero no débil. Ex odiadora de los negocios. O sea, jamás pensé ni que me gustara ni dedicarme a esto. Y ahora veo que es una herramienta muy potente para tener un tipo de vida en concreto. Exodiadora de los números, luego lo explicaré. Y también exodiadora del dinero. Antes me daba una alergia tremenda y es la causa de muchos de mis males. Fue en el pasado. Y soy una enamorada del pequeño negocio porque creo que a través de él se cambian eso, comunidades, sociedades y después el mundo. Y tengo una fe ciega en las personas y en que sumar multiplica y que lo bueno se contagia. Aparte de eso, de ser Mónica simplemente, soy mentora de negocios y mi especialidad son los creadores y los creativos, sobre todo makers y artesanos. Y mi pasión es tan grande que publiqué el año pasado una guía de negocios especializada en ellos, la primera que hay en castellano. Y este año, si todo va bien, saldrá otra guía de negocios que es para los negocios éticos, negocios con conciencia, y vocacionales. Entonces, esta guía pues, es para el pequeño negocio de este tipo. Seguimos. He pensado en los motivos que deben haber hecho que estés aquí y he pensado en mí cuando en el 2006 tenía negocio propio de joyería textil y luego en todas las personas que he entrevistado cuando tenía la revista Veo Magazine de manualidades para adultos y artesanía y luego en todos los clientes con los que he trabajado. Y entonces los cuatro motivos principales suelen ser que quizás todavía no has calculado tus precios y quieres saber cómo se hace. Quizás los has calculado ya, pero te parecen caros y eso hace que no te atrevas a vender o que veas que no acaba de funcionar las ventas. Otro motivo puede ser que sabes que tienes bien los precios, pero no vendes y no sabes muy bien qué está pasando. Y el último, que parece que es algo bastante frustrante, porque siempre pensamos, aunque tenemos claro que la calidad es más importante que la cantidad, en algunos ámbitos pensamos que si vendemos mucho significa muchos beneficios y no siempre es así. Entonces, el último punto, como podéis ver, es vendes mucho pero no llegas al final de mes. Entonces, no sabes bien qué está pasando. Vamos a ver si os sentís identificado con alguno de estos motivos. Espero que os ayude la presentación que he hecho hoy. Primero, lo más habitual y lo que yo he hecho, que me he apuntado a muchísimos cursos de negocios y he leído, soy devoradora de libros, o sea, quería como saber eso, la respuesta, la fórmula mágica, hacerlo bien a la primera porque era muy perfeccionista. Entonces, lo más habitual es que
cuando te apuntas a un curso como este o a un webinar, te enseñen esto. Entonces te empiezan a hablar de cuánto dinero quieres ganar y cómo se calcula la fórmula para llegar a tu precio hora. Luego te enseñan esta fórmula, cómo se hace el precio de venta al público y se supone que efectivamente 2 y 2 son 4. Te sale un número. Entonces tú puedes evidentemente ver que lo estás haciendo bien y que el precio que sale es eso, justo, que es el título que le he puesto, cómo poner el precio justo a tus productos, y sigue sin funcionar el negocio. Entonces, yo siempre explico que, perdonad, que algo que a mí me sirvió de revulsivo, donde en el momento que casi tiro la toalla, porque en ese momento me creí que debía ser tonta o algo así, en el 2006, cuando hacía joyería textil, recuerdo que vendía unas flores de tejido a 20 euros. Y un día en el escaparate de una tienda de bisutería, que era mi punto de venta, las vi que se vendían a 120. Y yo, es que jamás de la vida me hubiera atrevido ni loca a venderlas a 120. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál era el precio justo? Si los 20 euros o los 120. Pues eso dependía de los gastos que yo tenía y de los gastos que tenía la tienda. Entonces, lo del precio justo, si en este webinar se han apuntado, creo que 50 personas, va a haber 50 precios justos, porque es una percepción, es subjetivo. Entonces, si yo os enseño y va a acabar, tendréis las fórmulas al acabar este webinar, cómo se calcula un precio, eso os saldrá un número, pero si no, la persona a la que vais a venderle un producto o servicio no lo aprecia, le va a parecer caro o barato, según sus preferencias, sus gustos, sus necesidades. Entonces, vamos a dar un paso atrás y os voy a invitar a que nos adentremos en el mundo de los números, del dinero y de las ventas. Y entonces, a partir de ahí, cuando tengáis ese número, sí tendréis más herramientas, una, para creeros que realmente es un precio justo, y dos, para que el cliente lo perciba igual. Porque, como veis, aquí he puesto dos bloques. El dinero, las ventas es un intercambio entre dos objetos que tienen un valor. Por una parte tenemos papeles y monedas que son realmente objetos, si os dais cuenta, y que simbolizan tiempo y trabajo. Y de parte del cliente, cuando tiene ese papel o esa moneda para intercambiarla por otra cosa, representa su tiempo y su trabajo en su propio negocio, como en tu caso, o trabajando por cuenta ajena. O sea, él ha dedicado unas horas en un trabajo, en un trabajo, y esa empresa le ha dado el equivalente en unos objetos que son papeles y monedas. Y al otro lado, que estás tú con tu negocio y tus productos, tenemos otro objeto. Y ese objeto, igual que en el otro caso, también representa trabajo y tiempo. Y eso es lo que se intercambia. Cuando en el título de este webinar hablo de producto y servicio. En los servicios es más difícil ver que es tan evidente este intercambio, pero durante el webinar os explicaré hasta qué punto los servicios eran algo intangible, que costaba mucho de dar valor, pero ahora, en cambio, llevamos ya como 10 años que cada vez hay más servicios que productos, porque productos la oferta es muy grande. Entonces, ahora lo que más quiere el cliente es transacciones personales. Luego lo comentaremos. Entonces, el dinero se inventó precisamente como manera de intercambiar cosas, porque llegó un momento
que yo que necesitaba, por ejemplo, patatas o zanahorias, no se lo podía intercambiar al vecino porque él ya tenía también huerto y ya tenía patatas y zanahorias. Y en cambio, yo a lo mejor necesitaba, por ejemplo, un cubo para llevar el agua. Entonces, el valor en sí mismo, el dinero en sí mismo, perdón, no es bueno ni malo. Es simplemente una manera de intercambiar cosas. Entonces, si las dos personas perciben el mismo valor, o sea, que ese papel y moneda es tiempo y trabajo y esa taza es tiempo y trabajo, y lo perciben igual, el mismo valor, hay el intercambio. Entonces, feliz de dar y feliz de recibir. Algo que pasa mucho en este tipo de negocios es que, aunque nosotros compramos cosas cada día, resulta que cuando nosotros compramos no nos da la sensación de que nos están engañando o que nos quieren convencer. O sea, vamos a comprar el pan o el periódico o, o estamos apuntados a alguna actividad como, yo que sé, teatro, música. Entonces, estamos encantados de pagar y como nos gusta mucho lo que estamos comprando, es hasta eso, nos hace felices y, y nos encanta que ver que a la otra persona su negocio le funciona porque te está dando algo de valor. En cambio, cuando nos ponemos en el otro lado y somos nosotros el que estamos vendiendo algo, todos los miedos nos atacan. Además, es que hay a unos niveles increíbles. Ahí somos los peores críticos con nosotros mismos. Nos preocupa muchísimo la crítica. Tenemos esa sensación, son handicaps muy propios del creador, de decir, jo, a mí ya me ha tocado la lotería porque estoy haciendo un trabajo que me gusta tanto que cómo voy a pedir dinero por porque yo esté disfrutando de mi trabajo. Son todo de frases que nos vamos diciendo que es como que eso, o que no te lo mereces o, o que te ha tocado ya la lotería con eso. La cuestión es que está claro que hacer dinero no es la finalidad de estos emprendedores, pero sí que es un medio para seguir creando, para seguir sintiéndote precisamente feliz y para tener la calidad de vida que quieres y no acabar dejándolo. Entonces, sigues siendo feliz tú y sigues haciendo feliz a los otros. Si tú no te lo crees que tienes valor, el cliente no lo va a percibir. Y entonces, ese intercambio nunca se va a dar. Vamos a seguir. Vamos. Os decía, el dinero, esa percepción de valor es algo subjetivo. Y subjetivo significa personas. Es una cualidad humana. Entonces, los protagonistas en el momento venta y sobre el tema dinero, siempre son las personas y no los productos. Sobre todo por lo que os digo, porque ahora de productos, del mismo producto, tenemos muchísimas opciones. Entonces, algo que es muy habitual en este sector, en este tipo de negocios, es describir el producto como eso, hecho a mano, con cariño, artesanal, materias primas nobles o con trazabilidad, que sabemos de dónde vienen. Esta oferta ya es tan amplia y el tipo de cliente que lo busca ya busca esas cualidades que cuando yo te pregunto por qué tengo que comprar tu taza o la de otra persona, si me dices esos datos, no tengo ninguna cualidad donde cogerme para comprar el producto, para elegir. Entonces, la percepción de valor me va a parecer igual en todas las piezas. Entonces, lo normal, y lo hacemos todos, es que si todos son iguales, me voy al precio. Y entonces compro lo más económico. En este sector pasa algo que hace que sea más habitual todavía que esa misma taza valga 20 euros o 150 euros. Y es porque la motivación de los emprendedores de este sector es diferente. Hay personas que lo hacen por puro ocio y entonces ganar el dinero suficiente para subvencionar el ocio ya es suficiente. Entonces tienen esos precios bajos. Luego hay personas que hacen 2 o 3 ferias al año y ya tienen suficiente y lo combinan con otro trabajo. Y luego hay personas que se dedican todo el año
y que tienen instalaciones y tienen personas a su cargo, en su equipo. Y entonces eso es lo que hace esa diferencia de precio. Pero el producto sigue siendo el mismo. Entonces, al cliente no, que tú le digas eso, que tienes que lo haces por ocio o que tienes muchísimos gastos a final de mes, mm, realmente no le importa, porque él quiere una taza. No tiene, pues, no tiene nada que ver con que valoren o no tu trabajo. Ese momento feria en el que te enfadas al principio diciendo, pero ¿cómo es posible que no vean que aquí he estado tantas horas y que me he dejado la piel y toda la ilusión? Es que hay muchos clientes que a lo mejor nunca en su vida han hecho una taza, ni saben lo que es el barro, solo saben que ese objeto les gusta, les emociona, eh, les hace muchísima ilusión, es como un recuerdo. Entonces, tus argumentos para que aprecien ese valor y que el precio sea algo secundario, tienen que ser otros. Y tiene que ver con esto. Las personas toman decisiones emocionales y no racionales. Cuando hay la conexión y yo veo que lo que yo valoro me lo está dando ese objeto, luego pienso en si me lo puedo permitir o no. O si mi presupuesto me puede pagar ese objeto que deseo. Pero primero, el cliente tiene que percibir eso que le ha tocado, que le llena en necesidades emocionales. Porque realmente, y sobre todo en Occidente, las necesidades básicas las tenemos todas cubiertas. Entonces, este tipo de productos lo que hacen es precisamente llenar nuestras necesidades emocionales a nivel de sentimientos o cuestiones prácticas que me hagan la vida más fáciles o que me ahorren tiempo, que son las tres grandes preocupaciones de las personas. Entonces, cuando percibimos valor es cuando confiamos en la otra persona. Un ejemplo que suelo poner es cuando tú conoces a alguien, imagínate en una cena, tú no le pides el primer día que te dé las llaves de su coche y menos de su casa. Entonces, los negocios no son tan diferentes de la vida. Necesitamos un tiempo para tener más datos sobre esa persona o sobre su producto para que se genere esa confianza. Entonces, cuando confío, escucho y ahí empiezo a apreciar qué me aporta el otro. Entonces, cuando realmente esto es un negocio y no es los otros dos casos que os decía, de ocio o de ventas puntuales en ferias, el precio de estos productos nunca puede ser barato. Nunca. Entonces, y tampoco es caro, tiene su precio, eso, justo. Para el cliente que esté buscando vuestro producto, le va a parecer justo e incluso a veces le va a parecer barato. De decir, ¿de verdad ese es el precio? Ese es vuestro cliente. Pero de entrada, precisamente como no conoces, la percepción de primeras suele ser caro, sobre todo si no tienes cultura de comprar este tipo de productos. Entonces, cuando los productos se perciben como caros, esta cadena, que es la que pasa cuando compramos, es más larga. Es uno de los hándicaps de este tipo de negocios, que el proceso de decisión de compra es más largo. A veces incluso es de un año. Te conocen en una feria, no te compran. Las ferias son los momentos más potentes porque cuando hay conexión visual y humana, la conexión es más fuerte, la confianza se genera antes. Pues a veces te conocen en esa feria y durante el año te van siguiendo y durante el año te compran o a lo mejor te compran sin ni siquiera preguntarte el precio en la feria del año siguiente. Entonces, es verdad que es un hándicap en este tipo de negocios de que son más lentos de conseguir esa confianza y esa compra, pero cuando la consigues pasa algo que no se da en otro tipo de negocios. El cliente se convierte en un fan y en un embajador de tu negocio. Repite y te recomienda. Entonces, cuando alguien te recomienda algo,
como esa persona ya es de tu confianza, hace que ese periodo de confianza largo de un desconocido se acorte muchísimo. Y entonces, cuando llega ese cliente recomendado, te va a preguntar algunas cositas solo para verificar si realmente cuadra con lo que le ha dicho su amigo o familiar. Pero cuando las confirme, enseguida va a comprar. Entonces, el procedimiento de compra habitual es este: conozco, me gusta, confío y compro. Y lo que os decía, después de comprar, verifica que cumple sus expectativas y luego eso repita y recomienda. O sea, además son productos tan emocionales que es súper espontánea la recomendación. O sea, estoy segura que habéis visto 1000 ejemplos de gente que ha comprado algo que le ha encantado, le llega el paquete a casa, le hace la foto y lo sube a sus redes sociales, por ejemplo. O porque no sé si sabéis que las personas recomendamos solo cuando algo realmente nos vuelve locos. No hay término medio. O sea, del 1 al 10, primero lo que más, como el cerebro le atrae más lo negativo, primero compartimos con el entorno las cosas que no nos gustan, la crítica, la queja. Y solo compartimos algo cuando llegamos al 9, 10 de satisfacción. Entonces, aunque el proceso sea largo y necesites mucho tiempo para confiar, cuando lo compras, la satisfacción es tan grande y estás tan contento que es muy habitual que se dé esto: repetir y recomendar. Seguimos. Entonces, si lo más importante es el valor, que lo que haga que es intercambio entre dinero y objetos y servicios, ¿cómo puedo hacer transmitir ese valor y que el cliente perciba que le voy a dar lo que necesita y quiere? Uno está en el valor de mi persona y mi equipo. Lo pongo el primero, parece evidente, pero es el gran hándicap de estos negocios. Tiene que ver con lo que os acabo de decir de si me gusta tanto mi trabajo, ¿cómo voy a perder dinero porque yo estoy haciendo algo que me hace feliz? ¿Cómo voy a poder pedir dinero si me hace feliz? Otro hándicap muy habitual es el perfeccionismo. Eres tan perfeccionista que tu producto te da la sensación que nunca es suficientemente bueno. Entonces, si a ti no te parece bueno, pues el cliente va a ver que dudas, que bajas la mirada, o como yo, que se me ponían las orejas coloradas. Si tú ves a la otra persona insegura, no te transmite valor lo que hace. Es algo que se contagia, además es que es químico. Luego eso, saber explicarte. O sea, necesitas realmente herramientas tuyas de autoconocimiento y de gestión de las emociones y de comunicación, porque tienes que poder explicar con palabras y con gestos y con imágenes el valor que estás aportando. Entonces, todas esas herramientas son personales y tienen que ir más allá del producto. Y luego tiene que haber también un componente como educacional. Por eso las fotos, si os dais cuenta, las fotos que más likes tienen en las redes sociales son las que aparecen la cara de una persona o sus manos. Porque si yo veo 2 tazas en una foto preciosa, ¿cómo voy a saber? La mayoría de la gente no lee, esto también tenéis que tenerlo en cuenta. Entonces, si yo solo veo una foto bonita y no veo ni cómo está hecha, ni el proceso del paso a paso, alguna cosa, sin que nos dé miedo a compartir nuestra técnica, porque toda la información ya está en Internet, o sea, quien quiera lo va a copiar igual. Si yo no veo esas manos o parte del proceso o la persona, ¿cómo sé qué diferencia hay entre mi taza y la de cualquier negocio o fábrica? Incluso, como está en tendencia este tipo de productos, que por eso digo que es el mejor momento de la historia para emprender en este sector, que sabéis que grandes imperios como Inditex y otros ya están haciendo series limitadas de artesanos. Entonces, el producto realmente va a ser idéntico a veces. Entonces, lo que va a hacer que el cliente elija entre la taza de 80 y la de 120,
o la de 35 y la de 120 va a ser eso, que haya una conexión emocional con el creador. Entonces, por eso os he dicho que yo soy vulnerable pero no débil. Si yo no me expongo y no me enseño un poco, no va a haber esa conexión. Entonces, como os digo, el cliente va a acabar comprando el precio más barato. Segundo punto, el valor que aporto a mi cliente amigo. Yo como cliente tengo que tener claro eso, que con tu taza voy a disfrutar más de mis desayunos, o que si regalo tu taza a un amigo va a ser realmente un símbolo de amor, o que si me compro esa taza me vas a enseñar a través de tu blog recetas para hacer el mejor té del mundo, y entonces disfrutaré más de esa taza. Tengo que el cliente, normalmente cuando vendemos hablamos de mí, de mi producto, del tiempo que he estado, de las cualidades, pero el protagonista tiene que ser siempre el cliente. ¿Qué puedes hacer con él? Como hemos dicho precisamente, tú ya eres feliz haciendo lo que haces. O sea, ya con eso ya es que es la bomba. O sea, si haces que el negocio funcione para repetir aquello que te gusta a ti, genial. Entonces, lo que tiene que ver el cliente es que también él va a ganar. Luego, ser consciente que tu negocio aporta a la economía, porque cuando tú cierras también hay muchísimos puestos de trabajo que cierran, como todos los proveedores de los materiales, y por consecuencia que aportas a la sociedad. Conclusión de este bloque, que me estoy yendo de tiempo, pero ahora veréis que iré más rápido. ¿Caro o barato? El precio justo o no justo, que tiene que ver con esa percepción. Pues eso, la percepción de valor cambia la imagen del precio. ¿Cómo lo conseguimos? Tiene que haber, lo que os digo, esa conexión. Entonces, yo tengo que tener claro el por qué hago lo que hago y qué cliente va a poder apreciar eso que yo tengo. Mi manera de ver el mundo, el por qué tengo este negocio, el por qué creo estos productos o estos servicios. Y entonces ver esa franja, no hace falta que seáis almas gemelas, ni que os parezcáis mucho, pero tiene que haber una franja, esto es como en las parejas de cuando te enamoras, tiene que haber una franja en común suficientemente grande para que haya esa conexión. Y entonces es cuando eso es un placer pagar por ese objeto. Entonces, ¿qué pasa? De esa conexión sale el negocio y la marca. Esta marca tiene unos valores y de ahí es de donde nacen los productos. Si yo conecto con una marca, llega un momento que confío tanto en ella que casi todo lo que crea, como tiene ese sello de identidad, que de ahí viene la palabra marca, yo ya voy a casi comprarle casi todo lo que saque. Entonces, por eso, porque todos esos productos van a tener en común esos valores. Volvemos al precio justo. Imaginaros, esta es un supuesto muy simple que nos demuestra hasta qué punto puede cambiar un precio. Esa taza que decíamos al principio, se tarda 4 horas en hacer. Entonces, si yo estoy 8 horas en el taller, en el supuesto ideal, que ya os digo que eso no pasa nunca, puedo hacer 2 tazas por día. Entonces, calculamos si en el mes puedo hacer 40 tazas. Vamos a poner que el total de gastos del mes, que esto solo es el sueldo, no tiene nada que ver con gastos de negocio, son 1.400 euros. Entonces, con una fórmula sencilla, lo divido y veo que tengo que vender las tazas, tengo que vender en un mes 40 tazas, todas, y entonces al dividirlo me salen 35 euros por taza. ¿Vale? Pues ahí es evidente que ese es mi precio justo, porque ese es el que hace que me pueda pagar un sueldo, que es el que hace que pague el alquiler, que coma, que a veces parece que nos alimentemos del aire, que pueda pagarle la escuela a mis hijos, que pueda hacer un poco de vacaciones para descansar. Me da igual que muchas o pocas, pero hay que descansar, porque si no las tazas empiezan a salir mal.
y vuestra salud se va al pique y hay que cerrar. Vale, entonces vamos a pensar cómo se venden. Si yo estoy en el taller 8 horas todo el día, está claro que no tengo tiempo para vender. Entonces necesitaré a alguien que venda mis tazas. Si lo veis, la mayoría de veces la comisión de un comercial es entre un 15 y un 30%. Y como veis, pues eso, si le tengo que sumar a los 35 euros el 30%, pues ya se me va a precio de venta al público 40 euros. Vale, en lugar de un comercial vamos a pensar en un intermediario, que en este sector no se recomienda mucho porque precisamente, como lo que os digo, la percepción de precio es alta. Si le sumamos intermediarios, sube mucho. Pero al principio es muy recomendable porque os dan muchísima visibilidad. Si la mayoría de tiendas la comisión es de un 30 o un 50, pues veis que la taza en este caso ya seguiría a 52 euros. La tienda online, vale, pensamos, vamos, no vamos a poner intermediarios. Pues en la tienda online lo harías tú, pero si estás 8 horas en el taller, no vas a tener horas de gestionar la tienda, ni de subir las fotos, ni de hacer publicidad o comunicación, ni preparar la logística, ni mucho menos de ir a correos. Entonces, si yo le quito horas de taller, está claro que entonces el precio de la taza va a subir de precio. Y el último caso, pues igual, no puedes vender tú porque estás en el taller. Si tienes una tienda de cara al público o vendes en tu mismo taller, no puedes estar atendiendo y creando. Entonces, ¿veis cómo el precio va cambiando? Entonces, el precio justo siempre va a ser el que os acabe pagando eso, el sueldo, los gastos fijos de vuestro negocio y los impuestos. ¿Dónde están los valores? ¿Qué es aquello de por qué te tengo que comprar a ti y a otra persona o a otro creador o a otro maker? Cada persona, ya no cada emprendedor, cada persona es única y diferente. Entonces, primero el viaje es hacia uno mismo para saber cuál es su diferencia. Y la otra es eso, conocer muy bien a tu cliente, que yo le llamo cliente amigo, porque con esa relación de confianza la frontera acaba siendo muy pequeña, y saber eso, qué necesidades tiene, prácticas, emocionales o físicas. Y entonces, ver eso, qué le aporto aquí, cuáles son mis fortalezas, cuáles son sus necesidades, y ahí es donde precisamente el valor es el mismo y se produce el intercambio. Entonces, casi solo es mover en una mesa el dinero hacia un lado y el producto hacia el otro. Entonces, esa relación, eso, gana-gana, feliz de dar y feliz de recibir. La clave, empezar por mi por qué. El por qué lo hago, qué me motiva, cuáles son mis causas, mis valores. Si tengo claro eso, buscaré dónde está la gente que se parece a mí o que conecta conmigo. Entonces, ¿qué productos y servicios le puedo vender y cómo hacerlo? En el apartado de recursos de mi página web encontraréis este Business Canvas o plan de negocios que os va a servir, es como una guía para acompañaros para encontrar esas respuestas. Y aparte encontraréis una guía con todo de preguntas para conoceros más, saber qué valores tenéis y saber cómo conocer más al cliente y qué le podéis aportar. Entonces, que se dé esa comunicación, ese intercambio, eso es lo que es el sinónimo de venta. Eso es una venta, un intercambio. Diferencia entre negocio y autoempleo. Esto tiene mucho que ver con lo que os decía. Esa diferencia de precios tiene que ver con los gastos fijos que tenga el emprendedor. Y entonces, si tienes un negocio, vas a tener muchos más gastos fijos y por eso el precio va a cambiar. Entonces, el precio justo será igual en un caso u otro, pero tus necesidades personales son diferentes. Entonces, el precio final, la cifra, cambia. Números, mis amigos. Los números, a veces asociamos dinero con números y a la mayoría nos dan pavor.
Y como yo digo, decimos aquello de yo soy de letras y no de números, y es como que ni los queremos ver. Pero eso, los números se leen igual que un texto. Entonces, si os dan respeto los números o la palabra dinero, os invito a que empecéis poquito a poquito. Y una es mirando estadísticas, incluso de vuestras redes sociales o de las ventas que hacéis. Luego ya lecturas de datos pasados, de mirar cuánto vendisteis las navidades pasadas comparadas con estas. Entonces, mirar los tiempos, cuánto tardáis en producir vuestros productos o vuestros servicios. Es cuando veáis que esos números os hacen tomar decisiones o los interpretáis de alguna manera, luego miraros ya los que tienen que ver con dinero. Entonces, poco a poco, es como que os iréis eso, haciendo amigos de ellos. Lo digo por experiencia propia. Y a veces se pueden tardar hasta años porque en el colegio nunca hemos tenido educación financiera. Entonces, todo el mundo está capacitado para aprenderlo, igual que todos hemos aprendido a leer, solo que nunca nos lo han enseñado. El dinero está relacionado con esto, administración, contabilidad y finanzas, pero sobre todo me quiero centrar aquí. La confusión habitual entre finanzas y fiscalidad. Finanzas es dinero solo, ingresos y gastos, y fiscalidad es simplemente, entre comillas, el dinero que apartamos cada trimestre para pagar carreteras, hospitales, maestros, para Hacienda. Otra cosa, que reviséis vuestras fuentes de ingresos, porque si solo hay modelos de negocios que solo se centran en un solo producto. Esos modelos de negocios son viables, pero todos tienen pros y contras. Si podéis tener diferentes fuentes de ingresos, los precios también compensan unos a otros. Y entonces, a lo mejor algunos que se venden muy bien se puede se puede subir un poco el precio, por eso, por la percepción de valor, y a otros se les puede bajar un poco y entonces quedan compensados. Os voy a poner un ejemplo. Cuando la gente se apunta a estos cursos, igual que hice yo, o webinar, buscando como eso, la fórmula, siempre digo que reflexionéis sobre algo que seguro que os habéis dado cuenta. ¿Por qué hay tantas escuelas de negocios y tantos MBAs, Master en Business Administration? Si solo hubiera una fórmula, todos los negocios funcionarían. Entonces, os lo tenéis que tomar todo como un aprendizaje y como ensayo-error o pruebas de ver qué respuesta tiene vuestro producto con el cliente. Y sobre todo los 3 primeros años de negocio, que son los más duros, y tenéis que tener precisamente un cojín financiero para ir haciendo esas pruebas. Sobre todo porque al principio a lo mejor hacéis el cálculo con las plantillas que os voy a enviar y os sale que vuestro producto de venta al público de entrada ya tiene que valer 150 euros. Como nadie os conoce, lo más probable es que nadie vaya a pagar 150 euros. Entonces, hasta que me conocen, a lo mejor tengo que bajar el precio a 70 euros. Entonces, toda esa diferencia hasta los 150, que es lo que pagará mi sueldo, tengo que poder tener un cojín, que significa haber pedido un crédito, tener ayuda de la familia o tener otro trabajo. Entonces, el precio justo va a ser siempre el que os va a salir de la fórmula matemática. Pero la percepción de valor va a hacer que el cliente no esté preparado todavía para pagarlo. O que todavía vuestro producto sea a veces tan innovador que todavía no se perciba eso, que aporta algo. Entonces, os recomiendo que diversifiquéis. Tipos de gastos, un repaso muy rápido. El primero, y que solemos olvidar muchísimo los emprendedores de este sector, es mi sueldo.
Porque si mi vida empieza a tambalearse, mi negocio se tambalea y acabo cerrando sí o sí. Entonces, mi sueldo, seguridad social, y luego lo tenemos ya los variables, materiales, equipo de producción, almacén y los impuestos. Y ahora sí, llegamos al final, que es, vamos aquí al precio de venta al público. Y el precio de venta al público se calcula con esta chuleta tan sencilla en apariencia. Al principio, casi siempre ponemos solo los gastos variables cuando empezamos. Solo lo que nos hemos gastado, eso, en materiales y poca cosa más. Y nos olvidamos de que nuestro tiempo vale dinero. Entonces, con esta plantilla que os enviaré, podréis calcular vuestro precio hora. Entonces tendríamos los gastos variables, el precio hora, luego las ganancias, que ya veis que os pongo en rojo beneficio, que no es lo mismo, porque en las ganancias eso está incluido el 20% de los impuestos, añadirle un 20% para hacer descuentos, o cuando hacemos promociones o que llega precios especiales del Día de la Madre o de San Valentín. Si no calculamos esos descuentos, luego al hacerlo nos estamos quitando dinero. Y cuando ya empieza el negocio a ir bien, bueno, lo ideal sería desde el principio, pero al principio no se puede, ponerle un porcentaje de beneficio. Luego se le añade el margen de tienda o intermediario. Y para acabar, el IVA. El IVA es un impuesto que recogemos, no es nada que ganemos nosotros, lo recogemos y lo enviamos a Hacienda. Y para acabar, lo podéis incluir o sacar del precio, estarían los gastos de la tarjeta o modalidad de pago, gastos de envío y otros gastos. Entonces, volvemos atrás, os enviaré esta plantilla de Excel y veis, solo tenéis que, las casillas verdes son las que podéis cambiar porque se tienen que ajustar a vuestro tipo de negocio, como por ejemplo la casilla que pone media de horas de trabajadas al día, puede ser que dediques 8 o 4 y los demás son cálculos automatizados. Entonces, aquí os doy 4 motivos por los cuales creo, y tengo muchísimos datos que lo verifican, que es el mejor momento de la historia para emprender en este sector. Entonces, cuando os envíe la grabación, os podéis mirar con detalle. También hay un post en el blog donde los explico con muchísimo detalle todos los motivos. Os invito a que si necesitáis creer en vosotros o creer en que el negocio es posible o ver qué valores podéis aportar que ahora mismo los consumidores de ahora están pidiendo a gritos casi, entonces tendréis más argumentos de vender para que haya ese intercambio de valor. Para acabar, que ya me he pasado 20 minutos, ¿cómo puedo ayudarte más? En la newsletter de Empresas Creadoras os vamos enviando, Sandra y yo, contenidos intentando que os encajen lo más posible por la época del año. En la sección recursos os podéis bajar eso, la plantilla del Business Canvas, todas las preguntas para rellenar qué tengo yo de diferente y cómo es mi cliente para ver esa conexión. Tenéis también test para saber cómo está vuestro negocio y cómo estáis vosotros como emprendedores para chequearos. En las redes sociales, como hoy, en mi Instagram, vamos colgando también contenidos extra. Hoy he recomendado un libro que es La Bomba, que todavía no está en castellano. Real Artists Don't Starve. Los artistas reales no se mueren de hambre. Todo un libro con 1000 argumentos que te demuestran que se puede vivir de esto. Luego tenéis mis guías de negocios, monográficas y generales. Y hoy estamos aquí también porque empieza el nuevo curso. Estoy más que contenta de decir esto, que va a haber mentoría online para poder llegar eso a más gente, porque hasta ahora casi todo era presencial y estaba sufriendo muchísimo por toda la gente que nos escribía de fuera de Barcelona. Entonces es la manera de llegar a más gente. Y luego monográficos como este mismo, el de dinero y ventas, ¿por qué le tenemos miedo?, que también será presencial y online. Y por último, la mentoría personalizada.
Mil gracias por estar aquí, por confiar en mí, pero sobre todo, por esto, por confiar en vosotras y vosotros. Porque si no confiarais, aunque a veces os parece que os falta mucho, que no os lo acabáis de creer y que lo podéis petar, si no hubiera ni que fuera un porcentaje pequeño de que confiáis en vosotros, no estaríais aquí. O sea que yo solo por eso, enhorabuena. Vamos a salir. Pues vamos a abrir, después de este... voy a ir abriendo los chats. Reiniciar audio. Me podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat, porque si no, con la reverberación de las voces, seguro que va a ser un caos. Vale, chatear. Vale, ¿no tenéis alguna duda? ¿Era un poco lo que esperabais o queréis que os explique algo más con detalle? Voy a ponerlo aquí. Sandra, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien, sí. Vale. Creo que todos también te escuchan. Creo que estarán a lo mejor escribiendo. Mira, Sí. mañana os vamos a enviar... qué bien, que es fantástico. Si tenéis, mira, durante la grabación va a estar durante 2 semanas. Entonces, toda la semana que viene, ¿tenéis algunas dudas? Como ahora seguro que os he dejado la cabeza como un bombo. Me escribís un email y Sandra y yo os iremos contestando si tenéis dudas más concretas de vuestro negocio. Y os vamos a enviar material extra, que son estas plantillas, unas para que calculéis vuestros gastos fijos de negocio, vuestro sueldo, sobre todo, para que sepáis cómo se calcula, y luego esta plantilla para que calculéis vuestro precio hora. Sí, todo, además, Clara, sí, todo lo que creo es especial y pensando en creadores y creativos, porque todos los materiales generales yo ya he visto que no se ajustan a nuestras necesidades. Muchísimas, es que me quedo sin palabras, desde que me encanta, bueno, ya lo veis, me encanta mi trabajo, pero es que me encanta que haya cada vez más gente que realmente eso, apueste por ellos, porque este tipo de negocios cambian a las personas y cambian al mundo, y la mayoría de esos valores son los que compartimos, tener ganas de mejorar las cosas. Sí, maquilladora es arte puro. Sí, pero funciona igual, Irene. Es que ese maquillaje aporta valor. O sea, el maquillaje te aporta, te da seguridad en ti misma, te hace sentir más guapa y eso te hace sentir bien. A veces corrige complejos de gente que lo pasa muy mal porque tiene una cicatriz o una mancha. O sea, esos son los valores, eso es lo que le puedes aportar a tu cliente. Te va a servir igual todo lo que he dicho. Se me olvidaba deciros que para celebrar todas las novedades del nuevo curso, hasta el 31 hemos hecho un descuento del 20% en todos los cursos, por si lo queréis aprovechar. A ver, que no me olvide de leer. Hacer importante eso, uno, creer en vosotros, invertir mucho en educación emocional y cuando vosotros os lo creáis, en paralelo y recibir formación de negocios, porque si no el ensayo-error es mucho más duro, más largo, para que sea y hacer eso, números. Sobre todo tener ese cojín financiero al principio. Como los números es algo que nos cuesta mucho y que os digo que no tenemos formación, tomároslo con mucho tiempo.
Un día os miráis una cosa, otro día os miráis otra, porque si no, como lo de procrastinar, lo de posponer, como es algo que nos cuesta un montón, lo vas dejando y luego se te hace una montaña más grande. Voy a ir leyendo. Me dice Isabel, nos has dejado en caos. Algo que pasa, ¿sabéis estas bolas de Navidad, de nieve? Yo digo, cuando empezamos la mentoría o mis cursos, digo que es como si cogieras esa bola de Navidad y la agitaran y entonces parece que la cabeza se os ha quedado, pero hay que agitarlo y luego ya sabéis que todo se ordena y queda claro. Me dice María, generosidad. Lo que os decía de no tener miedo de ser vulnerable, de no cosas íntimas, cosas personales, de vuestros valores. No estoy hablando de que compartáis vuestra vida, cada uno la comparte hasta donde quiere. Pero solo conoces a una persona cuando te explica cosas que son valuosas de ella. Y lo de ser generoso, pues eso, que no es de miedo, que parece que es como de tontos o que te van a robar cuando eres generoso. No, es que es un placer. Me encantaría que alguna vez coincidiéramos todos en personas porque, por ejemplo, Isabel, soy Isabel de Instagram. Esto de verse las caras y realmente conectar, algo que tienen las redes sociales y que han sido un impulso tremendo para estos negocios, es que como te sientes protegido, o sea, las redes sociales tienen cara buena y mala. La mala es que hay gente que dice barbaridades protegiéndose por una pantalla. Pero la buena es que la gente que es un poco tímida o que le cuesta comunicarse, ha tenido un medio de expresión que le ha permitido compartir su universo, su mundo. Y eso ha hecho eso, que personas al otro lado hayan podido conocer a esa persona y se haya establecido la conexión y luego la venta. Cristina, de Gutambul, sí. Y es que no lo voy a olvidar en mi vida. Hola, nunca la olvido. O sea, es que, vamos, un ejemplazo. No voy a explicar su caso porque es personal, pero eso. Cristina hace lámparas con objetos de antigüedades y brocantería. Convierte cosas que aparentemente les dan nueva vida a objetos a través de la luz y las convierte en lámparas. Pues espero que te sirva todo lo que hemos dicho. Vale, Sonia, espero que con las plantillas que te envío y haciendo todos los ejercicios acabes encontrando eso, tu precio y sobre todo los valores. Vale, me preguntan dónde conseguir mi libro. Si entráis en la página web, tenéis en tienda el acceso para comprarlo online y si no, en todas las librerías, si no lo tienen, lo podéis encargar. Esto que he hecho ahora, en una hora, lo voy a convertir en para acompañaros y hacer los ejercicios, que sé que da mucho palo, lo voy a convertir en un curso de 4 horas, donde tendréis tiempo de ir haciendo todo, las plantillas, los números, o si no, hay un intensivo de presencial de fin de semana que son 8 horas, 2 días para realmente acompañaros en todo el proceso. Lo encontraréis en cursos online. ¿Qué opinas de poner un precio diferente a servicios en función de las horas? Por ejemplo, trabajar de
23 a 1 de la noche por tener unas tarifas más altas, claro, sí, eso es totalmente, porque todas estas son decisiones personales, porque, por ejemplo, hay gente que es de horario, yo soy más lúcida, mi ritmo biológico, soy más lúcida de tarde-noche, entonces para mí es un placer trabajar de noche, entonces, por mucho que esté en horario de fuera de lo estándar, no voy a cobrar un plus porque yo haga ese material. Si doy mi servicio a esas horas, entonces sí que cobraré un plus de nocturnidad. Si eres una persona de mañana, si te cuesta un esfuerzo grande trabajar de tarde o de noche, pues eso, el valor, otra vez, tiene que ver con el esfuerzo, lo que os decía, tiempo y trabajo. Si a ti te cuesta mucho, tiene que valer más dinero, pero no tienes que justificar, decirle al cliente que es por ese motivo. Tiene que apreciar que le estás aportando algo. A él le da igual cómo, le da igual, cuando te conoce, quiere saber más de ti, ya le gusta que le des detalles. Pero de entrada, eso, le da igual cómo lo hagas. ¿Cómo ofrecer un servicio de alquiler de un producto que haces? Coste de servicio de alquiler. Vale, la respondo, sí, aunque te tengas que ir, Isabel. Vuelvo a lo mismo. No es ni el servicio, ni el producto, ni si es alquiler, si es venta, es qué se lleva el cliente. Si me vas a hacer ahorrar tiempo, si me vas a hacer la vida más cómoda, si me vas a hacer la vida más feliz, si vas a hacer que la vida de mis familiares y amigos sea más feliz, más cómoda, yo, ¿qué me llevo? Entonces, si me llevo justo lo que yo necesito, me encantará pagarte un precio. Entonces, no os centréis en el producto ni en si es servicio, sino en qué aportáis. ¿Alguna pregunta más? Sin miedo, ¿eh? Pues me podéis preguntar lo que queráis, disparar. Cuando os decía lo de los precios, el precio cambia muchísimo. Llega un momento también que tú empiezas con un precio bajo y lo que os decía al principio, vendes mucho pero no llegas a final de mes porque tu precio es bajo y no es el real. Lo que pasa es que lo has bajado porque estás empezando y quieres que la gente te conozca. Pues hay un momento en que te entra un ataque de pánico que es como voy a subir los precios, me van a dejar de comprar. Pero si me quedo ahí y no subo los precios, entonces sí o sí voy a morir. Entonces, te quedas bloqueado y sigues haciendo lo mismo y no subes precios, porque nos cuesta pensar que es mejor vender 4 al precio que toca y yo trabajo más relajadamente que vender 20 a un precio bajo y yo sigo siendo esclavo de mi negocio. Eso es la diferencia entre negocio y autoempleo. Si eres esclavo, como digo yo, para eso trabaja para algo que no te guste o para otro, pero no te conviertas en esclavo de ti mismo. O sea, a veces nos consentimos cosas que no se lo consentiríamos a nadie. Entonces, de vez en cuando ver vuestro negocio desde fuera como si fuerais vuestro jefe. Y seguro que a vuestro jefe no le consentiríais cosas que os hacéis a vosotros mismos. Y otra cosa es, respondiendo un poco a lo que me dice Natalia, en lugar de perder tiempo intentando convencer o explicar mucho a alguien por qué te tiene que comprar, os recomiendo que invirtáis ese tiempo en buscar a ese cliente que ni siquiera os va a discutir. Si estáis mucho tiempo con alguien explicándole el por qué, no es vuestro cliente. O sea que es muchas gracias, espero que otro momento encuentre algo que le guste, que tenga buena tarde. Ya está. Cada uno es libre de tomar su decisión. El otro no le ve valor y entonces, por ejemplo, a mí no me cuesta nada gastarme dinero en zapatos y en cambio en ropa, me cuesta mucho más. O sea, mi debilidad son los zapatos, entonces como yo los valoro más,
me cuesta menos pagar dinero. Entonces, no es que yo no aprecie cómo está cosido un vestido, porque además me dedico, lo sé cómo está cosido. Es que para mí, personalmente, el zapato me llena más. Entonces ahí no discuto precio. Entonces, si si yo estoy delante de un stand que vende vestidos, no tiene que perder tiempo conmigo, sino que venga una persona que se vuelva loca por el vestido y entonces no le va a discutir. Es eso, seguridad en vosotros mismos. Invertir mucho en vosotros, sobre todo, en lo que más. Esos son los cimientos de todo negocio. Además, es cuanto más dejáis que vuestra autoestima baja cuando ves que es casi una guerra tener que todo el rato defender vuestros precios. A lo mejor no estáis en la tienda adecuada, en el mercado adecuado. Entonces, se trata de eso, de ensayo-error, ir moviendo las cosas. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, que ya os he robado un cuarto de hora. Como os digo, ahora tenéis la cabeza como un bongo. Tenéis una semana para hacerme preguntas. Os vamos a enviar estas plantillas, las tocáis sin miedo, le dais un guardar como y luego ya tocáis los números, que no pasa nada, y veis cómo van cambiando, veis que si se pone rojo es la diferencia de precio entre vuestro precio hora y el que cobráis. Y ahí, si queréis, me hacéis preguntas en concreto. Y si queréis que os acompañe de manera presencial o online, pues os espero en los cursos. ¿Sí? ¿Nos despedimos? Un placer enorme, ¿eh? O sea, ha sido mi primer webinar, así que mil gracias por la confianza y por acompañarme, y me encantará en algún momento poderos conocer en persona. De abrazo virtual, que eso, es lo más parecido al contacto humano. Un besazo. Que os vaya muy bien. Hasta pronto.